Dalton Basigalupo Buenaventura, a quien saludamos con el afecto de siempre. Él integra la bancada legislativa de la Izquierda Democrática. Es legislador por la provincia de Cotopaxi. Don Dalton, nos encantaría hablar más bien de los temas, de lo bonito que es la Tacunga, lo bonito que es Pujilí. Lugares fantásticos, la provincia de Cotopaxi y su provincia, ¿no? Pero tenemos que enfrascarnos en lo político, que ya a veces como que resulta pesado, ¿no? Pero necesario poderlo justamente procesar, ¿no? Me gustaría de arranque, asambleísta, conocer exactamente usted que está inmerso en el quehacer político, al menos desde 1979, esa etapa que nosotros la marcamos como de inicio al retorno de la etapa democrática. ¿Cómo ve todo esto? Siempre ha sido conflictivo el tema político, el quehacer político acá en el Ecuador y en Latinoamérica siempre ha sido complicado, ¿no? Pero estamos llegando a momentos terribles. Sí me gustaría de arranque tener una lectura suya con respecto a lo que ocurre en estos momentos en la legislatura y por supuesto lo que es la noticia que procesamos todos los medios de comunicación, lo de la liberación del ingeniero Jorge Glass Espinel. Bienvenido, gusto enorme, es Alberto Quintana, buen día. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, lo que está pasando en la Asamblea Nacional es un reposicionamiento de las fuerzas políticas al interior, pues, de ese organismo. Quienes no pudieron hacer una mayoría inicial para poner al frente del Parlamento al asambleísta Kronfle, pues, igualmente han venido, pues, tratando de conformar una mayoría para conducir al Consejo Administrativo de la Legislatura, poner al próximo presidente de la Asamblea. Eso ha originado pues un proceso de evaluación con visos de destitución en contra de todos los miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura, y es la forma pues de incidir en las futuras integraciones de los organismos que tienen que ver con los concursos para designar autoridades de control, llámese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por derivación, Contralorías, Superintendencias, vocales del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General del Estado, Consejo Nacional de la Judicatura, etcétera. Es decir, fuerzas políticas que quieren incidir, que quieren influir en la integración de esos organismos y ejercer, pues, desde ahí, pues, actos de poder. Eso es lo uno. Lo otro, el caso Glass, que lastimosamente, pues, va a comprometer la consulta popular de iniciativa del presidente de la República, porque la consulta popular se va a convertir en una suerte de plebiscito a favor o en contra del presidente. Y la percepción política, que en política es la verdad, ¿no? En política es la verdad, lo que percibe la gente, es de que el gobierno ha incidido en el hecho de que se otorgue esta libertad al ciudadano Jorge Glass, y la opinión pública, por supuesto, porque está sumamente pues indignada. Creo que hay un desencanto generalizado en el país porque Glass pues fue una de las figuras cúspides de la corrupción del correísmo. Fue el hombre que fue sobornado pues por la Odebrecht, es el hombre que con Lula da Silva pues tenía los engranajes del accionar de la Odebrecht en el Ecuador. Y bueno, pues hay suficientes pruebas que se han dado pues en los diferentes procesos, y por eso el señor Glass pues ha tenido 2 sentencias que se están ejecutando, y una sentencia que está pues por ser pues revisada en última instancia, lo que lo hace pues un preso, un detenido con caracteres pues dramáticos de corrupción, que hoy día pues intempestivamente pues se ve en libertad luego de un cuestionadísimo proceso de otorgamiento del derecho al habeas corpus a través, ya le digo, de procedimientos formales y en el fondo también pues totalmente irregulares. Esa es la situación que está expectando el país. Ojalá el gobierno termine por entender que va a tener una gran oposición, como ya la tiene, si mañana no provocan acciones para que esa decisión
de libertad en favor del señor Glass sea revocada por la Corte Nacional. Correcto, va a depender mucho, ¿no?, del accionar, de lo que haga pues el Ejecutivo, de lo que haga el Gobierno Nacional en torno a ese tema. No le rehuyo al caso Glass, ¿no? Ya vamos a seguir y mis compañeras van a preguntar sobre el tema. Pero en lo estrictamente legislativo, en torno a todo esto que ha ocurrido, ¿no? Porque muchas personas dirían, bueno, poco tinoso el manejo político del gobierno en el tema de la Asamblea Nacional. ¿Es aquello o es una altísima responsabilidad de Pachacuti? Porque también a veces dejamos en el análisis de lado la responsabilidad que tiene Pachacuti, porque se le da un espacio importante en lo que tiene que ver con la presidencia de la legislatura. Pero al parecer esta organización y sus dirigentes son bastante complicados, que no aprovechan ese espacio. Estar al frente de la directiva en el Parlamento Nacional es un gran espacio. Yo no sé exactamente qué lectura le da usted a aquello, ¿no? Más allá de que es una bancada legislativa a la que usted no pertenece, pero como congresista sí me gustaría escuchar, ¿no?, la responsabilidad que tiene Pachacuti en todo este desbarajuste parlamentario. Pero definitivamente, pues, con el aval de Pachacuti, la mayoría que se integró al inicio de funciones del Parlamento ecuatoriano llevó a la presidencia de la Asamblea a Guadalupe Llori. Así se constituyeron las fuerzas desde inicio. Y la gestión de Guadalupe Llori definitivamente pues ha tenido tropiezos, ha demostrado que no es pues la mejor gestión que se puede hacer al frente del Parlamento Nacional. Su misma situación de orden personal y cultural ha hecho pues que desbarre en muchas ocasiones en cuanto a locuciones que ha expresado en público, actitudes no cónsonas con la alta dignidad, como lo último que aconteció cuando con el dedo del corazón pues hizo un gesto obsceno hacia opositores al interior de la Asamblea. A todo esto pues aparejado al primer escándalo con el enunciado apologético del robo de parte del asambleísta Cerda con el roben bien, lo que debió ser, ya le digo, una materia de expulsión de las filas de Pachacuti si se quería actuar con dureza frente a esto que implicaba, ya le digo, y denotaba pues un grave hecho de corrupción, situaciones que se van reproduciendo, inestabilidades en ese bloque, denuncias de corrupción contra algunos asambleístas de ese bloque. Todo esto, actitudes díscolas por muchos dirigentes de ese bloque, ha llevado a que la conducción del Parlamento ecuatoriano sea mediocre. Y eso pues refleja pues en imagen lo que es el Parlamento ecuatoriano pues ante la opinión pública. Yo no puedo asumir de que todas las responsabilidades de la presidenta en su conducción o en su mala conducción puede extenderse al resto de los miembros del CAL. Yo creo que hay que ahí discernir, hay que matizar. Yo creo que cada quien tiene que ser responsable exclusivamente de sus actos. Y creo pues que llegó el momento en que la señora Llori efectivamente pues tenga que abandonar la presidencia nacional. Ya no tiene ni siquiera el respaldo de su propio bloque. Sí. O sea, a eso hemos llegado y yo creo que es cuestión pues de días el que ella pues definitivamente pues deje la presidencia nacional. Me preocupa que habiendo motivos justificados para denunciar en contra de la señora Llori y efectuar su posible destitución a través de la comisión pluripartidista ad hoc que tiene que integrarse una vez que ha sido ya aprobado, calificada la denuncia contra la señora Llori, mañana quieran pues en combo proceder a destituciones inexplicables o injustificables con la finalidad de que una supuesta nueva mayoría se pueda estar tomando la totalidad de la conducción de la Asamblea Nacional, es decir, a través se de van las 7 y regresan 7, ¿no? Para tomarse, pues ya le digo, las comisiones y hacer pues las movidas políticas subsiguientes a efectos de posicionarse en lo que es las altas esferas del poder público en el Ecuador. Aquí hay que respetar la ley, hay que respetar los procesos y ojalá esa comisión pluripartidista ad hoc que se debe integrar trate con verticalidad, con responsabilidad,
el proceso de denuncias contra cada uno de los miembros del CAL, porque las responsabilidades son individuales. Así como no podía haber amnistías en combo, aquí tampoco puede haber destituciones en combo. Claro, ¿qué es lo que se buscaría, no? Y la memoria de los ecuatorianos sí que es corta. Hace solamente un año, ¿no? La organización política, el movimiento Pachacuti, estuvo pues a punto hasta de acceder a la presidencia de la República. Y es increíble, ¿no? Quien justamente llevaba la bandera política, me refiero al doctor Yacu Pérez, ¿no? Increíblemente, cuando lo entrevistamos y le consultamos, se desmarca, ¿no? Yo no tengo que ver nada con el bloque parlamentario. Y es increíble porque muchos de los representantes, muchos de los asambleístas llegaron cobijados por ese gran impulso que los ecuatorianos le dieron a esta organización política. Pero es increíble cómo perdemos de perspectiva aquello. Yo creo que sí vale nosotros, con la responsabilidad del caso, recordarle a los ecuatorianos. Solamente hace un año ocurría aquello. Son las 7:16. Verónica Landeta con otras inquietudes para nuestro invitado, el asambleísta Dalton Bacigalupo. Asambleísta Bacigalupo, buen día. Dígame, ¿cómo ve usted el ambiente en la Asamblea luego de que ayer sesionó el CAL y obviamente pues se quiso dar el trámite en curso que se dejó hace más o menos 4 días atrás? Y le pregunto esto porque el gobierno insiste en que no se transó para liberar a Jorge Glass de la cárcel, que si bien apelaran al fallo, ellos también consideran que el habeas corpus como recurso constitucional definitivamente sí cabe sobre una sentencia ejecutoriada. Y le pregunto esto, ¿se transó o no se transó? ¿Cómo ven los movimientos ahí de los partidos? ¿Está todo igual como se dejó hace 4 días o hay algún cambio definitivamente de las corrientes de los bloques? Bueno, yo creo que efectivamente hubo un acuerdo entre el gobierno nacional y la Revolución Ciudadana para efecto de la liberación de Jorge Glass. Mire usted que en la audiencia de habeas corpus, 3 representantes del gobierno no hicieron ningún tipo de observación al proceso, ¿no?, que se estaba ahí canalizando para darle la libertad al entonces pues detenido, preso PPL Jorge Glass. Hubiera sido el momento oportuno para que se impugne la viabilidad de ese habeas corpus. Y los 3 voceros del gobierno, uno del SNAI, otro del Ministerio de Gobierno y otro pues que tiene que ver con la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, según informa la prensa, no dijeron nada para oponerse a ese pretendido habeas corpus en favor del señor Glass. Entonces, esas omisiones se vuelven complicidades y ante la opinión pública, pues, evidencia el hecho de que el gobierno no se opuso de ninguna manera a la liberación del señor Glass. Claro que la Corte Suprema, la Corte Constitucional, en alguna resolución había establecido que a pesar de que el detenido preso pueda estar cumpliendo una sentencia, pueda estar siendo ejecutada una sentencia en contra de un detenido, podía prosperar el otorgamiento del habeas corpus. Es verdad que eso existe, pero no es menos cierto pues que tienen que cumplirse ciertas condiciones para que la posibilidad del habeas corpus prospere. Y no hubo, repito, ningún tipo de oposición de los delegados del gobierno en esa audiencia para impedir que se otorgue el habeas corpus al señor Glass. Doctor, eso es evidente, eso es innegable, eso el país lo ve, y cualquier discurso de ocasión que den las autoridades simplemente ya no es creíble, ¿no? En esa línea, lo único creíble será que el gobierno se empeñe en que a través del SNAI o de cualquier otra instancia se plantee, pues entiendo que ya se ha plantado el recurso de apelación para que a través de otras instancias jurídicas se revoque esa orden de libertad. Así quedará un poco más clara cuál es la posición del gobierno. Ahora bien, vamos a ver qué va a suceder con la Asamblea Nacional, porque efectivamente este acuerdo entre el gobierno y la Revolución Ciudadana puede conllevar la reformulación de la mayoría al interior de la Asamblea Nacional. No se descarta que pueda haber un entendimiento legislativo entre el gobierno y la bancada de UNES, que es la bancada de la Revolución Ciudadana. Así que en los próximos días nosotros ya estaremos viendo cómo se posicionan
estas bancadas al interior de la Asamblea, y eso dará fe o pondrá en entredicho la versión pues de que el presidente efectivamente pues había llegado a un gobierno con el expresidente Correa. Claro, Así veo yo la situación al interior de la Asamblea Nacional. le preguntaba esto porque al parecer todo sigue su curso desde hace 4 días, cuando se decidió que el CAL vuelva a sesionar ayer a las 17 horas. Y digo todo sigue su curso porque obviamente se dio paso al tema de analizar el tema de la presidenta Guadalupe Llori, aunque ella estuvo ausente definitivamente, junto a la representante de Creo Iván. Al parecer todo sigue su curso. Entonces, ¿cómo se entiende para desenmarcarnos del tema de que se transó o no se transó? Si todo sigue su curso, los letrados dirán que a lo mejor no hubo ningún acuerdo, pero sí definitivamente a lo mejor es eso parte del acuerdo, de lo que se venía ya cocinando hace 2 semanas, de cambiar todas las comisiones. Ustedes que están dentro de la Asamblea deben tener un olfato más agudo que el resto. Yo no tengo ninguna duda de que en la liberación de Glass hubo ¿qué le digo?, omisiones interesadas del gobierno para permitirla. Vea usted, antes de instalarse el actual Parlamento Nacional, hubo conversaciones para llegar a un acuerdo al interior de la Asamblea entre la bancada del gobierno, la bancada de la Revolución Ciudadana y la bancada del Partido Social Cristiano. Eso fue público y notorio. Solamente un rechazo totalmente generalizado y aplastante en el país ante la posibilidad de ese acuerdo hizo que el gobierno retroceda y que reconforme otra mayoría, porque esa mayoría inicial que se estaba cocinando entre estas 3 fuerzas, incluido el gobierno, era para llevar al asambleísta Cronfle del Partido Social Cristiano a la presidencia de la Asamblea Nacional. Fue tal la reacción de la opinión pública que había votado contra el correísmo en segunda vuelta y por votar contra el correísmo votó a favor del señor Lasso, que repulsaba esta posibilidad de entendimiento del gobierno con el correísmo en el Parlamento Nacional, lo que hizo retroceder al presidente de la República y a la bancada de gobierno y proceder a la integración de una nueva mayoría. Entonces, algo puede estar sucediendo de manera similar ahora y será la opinión pública la que haga retroceder para el futuro estos entendimientos que pueden conllevar a situaciones muy peligrosas en materia de justicia y en materia de impunidad. Así que yo veo las cosas así. Ojalá el gobierno vuelva a rectificar como rectificó inicialmente al momento de querer conformar un entendimiento con la Revolución Ciudadana a inicios de actividades del Parlamento Nacional. Lorena Vázquez continúa con la entrevista. 7:23 de la mañana estamos dialogando con Dailton Bacigalupo, él es asambleísta de la Izquierda Democrática. Dailton, ¿cómo le va? Muy buenos días. Usted mencionó algo importante. Dentro de la Asamblea Nacional hay muchísimos partidos que son a vista de todos el tema de los lazos, de los nexos, de los diálogos, de las conversaciones. Ahora, de lo que está pasando ahora, de la potencial salida de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea, ¿cuál va a ser la posición de la Izquierda Democrática? Porque si bien estamos nosotros diciendo como Izquierda Democrática que tales partidos tienen nexos, que tales partidos tienen acuerdos, como Izquierda Democrática, ¿cuál va a ser la posición? Y en el tema que también se tiene previsto para que se llegue a ser presidente de la Asamblea, ¿a quién se escucha? ¿Qué nombres suenan? Mire, la posición de Izquierda Democrática es que si hay la voluntad política de evaluar, se evalúe, pero que se evalúe con racionalidad, que se evalúe con pruebas, que se evalúe responsablemente y fundamentalmente respetando lo que dice la ley. La Comisión Pluripartidista DOT tiene que ceñirse a un procedimiento que es el mismo procedimiento establecido para la destitución de los legisladores a través del Comité de Ética. En este caso, en tratándose de autoridades de la Asamblea Nacional, no juzga el Comité de Ética, no tramita, no procesa el Comité de Ética, sino esta Comisión Pluripartidista ad hoc. Y nosotros esperamos que se cumpla pues el debido proceso, porque la destitución, que tiene que ser individualizada y que no puede ser en combo, tiene que respetar el tiempo de trámite señalado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que más o menos, ¿no?,
está pues concretado en un mes, una semana, que ha sido el tiempo que se ha demorado el Comité de Ética para hacer llegar al Pleno el informe de archivo o de destitución en contra de un legislador. Yo le hago recuerdo al país a través de ustedes. El trámite de análisis en el Comité de Ética para destituir al asambleísta Bella Jiménez tomó más de un mes, pues. Igualmente, lo que se hizo en contra del asambleísta Recalde, que por protección de la Revolución Ciudadana no terminó siendo destituido de la Asamblea Nacional. Entonces, esto no es cuestión de que en una semana y a mano alzada vamos aquí a destituir en combo porque se nos ocurre o porque estamos apurados en adelantar los procesos de toma de las autoridades de la Asamblea Nacional para los fines consiguientes de lo que hemos hablado. Aquí se tiene que respetar la ley. Si mañana, a través de un proceso pudiesen llegar a destituirse a todos los miembros del CAL, tendrán ellos que ser renovados y a través de votos de mayoría tendrá que volverse a integrar este organismo. Yo le digo, pues, ya no sé cómo piense, pues, las mayorías que pueden estar provocando esta suerte de destitución en masa. No sé si van a revisar sus criterios, no sé si la nueva mayoría que se habla de que puede estar conformada entre el gobierno y la Revolución Ciudadana opere de otra forma. No, a lo mejor se vuelve a colocar ahí una persona que pueda gozar de la confianza del gobierno y del presidente de la República. Eso ya es un misterio, pero en los próximos días lo vamos a ver. Lo que sí quiero decirles es que la izquierda democrática no está metida en ninguna negociación que tenga que ver con cálculos politiqueros para efectos de designaciones del próximo Consejo Administrativo de la legislatura. Serán las próximas horas las que vayan definiendo estas cosas, pero repito, esto toma su tiempo. Y repito, tendrá que tomarse más de un mes, mes y pico, la posibilidad del juzgamiento y posible destitución de los miembros del CAL. Esto no va a ser rápido. Horas y días cruciales, ¿no? En lo que tiene que ver con el desarrollo de la labor en la legislatura, pues, y en la política nacional. Asambleísta, agradecerle por estos minutos, por la orientación, por sus criterios en torno a estos temas de gran importancia nacional. Le enviamos un fuerte abrazo desde Guayaquil. Igualmente para ustedes, mil gracias. Gracias. Muy amable.